Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y un mazo de calité, ¿por qué no? Probado nuevo, de hecho jugué contra Domingo la otra vez, tienes que ir a ver el vídeo porque está por el canal, ¿ok? Si quieres echarle un ojo porque probé este mazo contra él, ¿ok? Sí que es cierto que, bueno, me llevé una derrota bastante heavy, ¿no? Pero hubieron turnos que a mí me encantaron, ¿ok? Turnos de decir, oye, pues pego con Goldspan a lo mejor, ¿ok? A lo mejor y hago esto, lo otro, turno extra y tal. Porque estamos hablando de Sky Storm, ¿ok? Un mazo que mola, un mazo de calité, como he dicho antes, ¿ok? ¿Y por qué? Básicamente porque, bueno, es una derivación de muchos mazos, pero también hay una nueva inclusión en el mazo, que es hacerse de oro. ¿Qué le ocurre con esta carta? Si antes se jugaba, por ejemplo, copias de propiedad inesperada, 4 copias, ahora también se incluye hacerse de oro, que hace lo mismo básicamente, pero por un maná rojo menos, lo cual está mejor por el tema de maná, ¿ok? El tema del color de maná. Y bueno, ¿de qué va el mazo? Básicamente es de, bueno, pues intentar ganar gracias a combar. ¿Y de qué forma combamos, Cristian? Básicamente poniendo tesoritos y robando. ¿Cómo? Goldspan Dragon es uno de los protagonistas de este efecto. Y bueno, pues hacerse de oro por bien inesperada. Daros cuenta de que cuando jugamos esto y tenemos Goldspan Dragon en mesa, nos sale por 0 maná. Encima seguimos filtrando y robando cartas. Tenemos Dictado de Prismari para hacer básicamente lo mismo, poner tesorito, robar cartas, podemos matar un bicho, romper artefactos, lo que queramos. Tenemos también obviamente Fábula de Rompeespejos para que para lo mismo, para poner tesoros. De hecho, espera un momentito que aquí haría falta una más, ¿ok? Porque más o menos 3 copias es lo que se suele llevar, ¿ok? Quitamos una copia de propina inesperada y lo demás sería en general removal y para copiar targets, ¿ok? Para copiar hechizos. Iteración galvánica. Podemos hacer que nuestro siguiente hechizo de instantáneo o conjuro que vayamos a jugar se copie, ¿ok? ¿Para qué es esto? Básicamente para copiar cualquiera de las cartas que he dicho antes. Y otra carta super heavy que lleva el mazo es muestra de confianza. Gracias a esto, que de hecho se conseguiría una especie de win-con en el mazo, podemos llegar a ganar por algo que se llama Sky Storm, porque tenemos muchos chances, por así decirlo, ¿no? Muchas oportunidades para, yo que sé, jugarlo de, yo que sé, a lo mejor de 10 o de 11. Poner 11 contadores sobre el Goldspan Dragon y ganar gracias a ello. Podemos montar una cadena básicamente en la que no paremos de jugar hechizo y en la que Goldspan Dragon al fin y al cabo sea el protagonista de esta gran cadena. Vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va. Como he dicho, es un mazo un poco caro, pero que va bastante bien en estándar, ¿ok? Contra agro y, bueno, depende cómo salgamos, ¿no? Contra control, sí, ok, si cogemos muy bien la curva, ¿no? Por así decirlo, si cogemos bien el tema de la cadena que he dicho antes, podemos ganar contra midrange, depende también mucho el tema de cómo salga el mazo, ¿ok? Vamos a probar el mazo, recuerda suscribirte, súper importante, y no molesto más, vamos a ver cómo va. Primera mano, saliendo el oponente, esta mano es un poquito rara, por así decirlo, porque básicamente no hace falta el layer, que es una carta muy importante también en el mazo, pero es una mano que es muy lenta, muy lenta. Voy a quedarme la mano porque no está mal, pero creo que le faltaría algo más, ¿ok? Tenemos aquí doble rojo, eso sí está muy bien, nos hará mucha falta. Y tenemos el azul por aquí, con la desactivación. Seguramente baje tapeada la desactivación y punto, así de simple. Pero nos haría falta eso, un poquito más de rapidez, un poquito más de velocidad. También podemos rampearnos y hacer en turno 4 Goldspan Dragon con el tema de poner tesoro, como he dicho antes. Ya sea, por ejemplo, eso con el dictado de Prismari. Se puede, ¿ok? Pero tenemos que encontrarlo, claro, porque ahora mismo la mano está bien, pero no es que sea una mano triunfal, hace falta muchas cosas. Mira, Goldspan Dragon es una de ellas y Goldspan Dragon hemos robado, perfecto, no pido nada más. Vamos a dar turno. Obviamente esto va a ir como doble rojo, los dos, bueno, esto va a ir como rojo, así de simple. Y ya tenemos para jugar hechizos de la mano, así de simple. Tenemos, por ejemplo, táctica de alquimista. Sí que es cierto que está muy bien la carta, pero no he comentado que si tú juegas normal como un turno extra por 3, pierdes la partida. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, si es cierto, turno extra por 3 sería muy heavy, ¿no? Pero tiene el tema de recortar, podemos llegar a jugarlo sin necesidad de morir al final del turno. Ya, vale, meter a tierra, ánimo, tranquilidad, calma. Está jugando agro, está jugando una mono Red Goblins, por lo que no nos molestará mucho en el tema de combate. Sí que es cierto que seguramente nos mate antes de ello, pero, oye, puede que conseguimos combate. Pero lo he dicho, no ya mucho removal. Es un mazo con el que más o menos podemos lidiar, entre comillas. Veis que tenemos removal, de hecho. Y tengo que pensar con qué pongo tesoro ahora mismo. O sea, estaría bien pensarlo. Voy a dar turno. Ahora mismo no busco mucho. Ahora mismo eso, es sobretensión aquí. Poco más, la verdad. No pido mucho más. Sobretensión aquí, 2 añitos. Me quito algo de presión del medio, que siempre suele estar bien. Y bueno, que me entren 2 si quiera, no me da mucho daño. Sigue turno, hacerse de oro o por bien inesperada. Y ya puedo jugar el dragón de Puente Dorado. Una especie de mono red rara, pero muy rara. Aparte es un goblin, ¿no? Un goblin artefacto, importante. Vale. Pues 2 daños a mí. Vale, tiene daño primero.
Vamos a 12, no envío ningún artefacto. Aquí, por ejemplo, es súper importante que haya salido él por lo mismo. Al jugar agro, al jugar temas, bueno, con mazos del estilo. Súper importante quién sale, pero súper importante. No se llama el robo, me gusta mucho. De hecho, esto es Sorcery solamente, ¿no? Vale, para bien inesperada, voy a descartar una carta. Va a ser Leer, no quiero descartarla, me parece una carta muy buena ahora mismo. Táctica de alquimista puede ser un buen chance para ello, y hacerse de oro también. Si voy a descartar un hacerse de oro. Al fin y al cabo llevo muchas cartas del estilo. Mira, aquí tenemos otra, perfecto. Y bueno, con un mana de los que pongo. Adiós. Siguiente turno tenemos para jugar Ghost Pendragon. Ghost Pendragon o situación. Depende, pero Ghost Pendragon seguramente. Vale. No la puede liar mucho. Este Goblin está muy bien. Me parece incluso mejor que el lore, ¿ok? Déjame en los comentarios que tenéis opinión, pero este Goblin me parece incluso mejor que el lore. Aparte con ataque de con fuerza soy más y está poniendo un Goblin. Y son 7 a la cabeza. Me parece un Goblin que es mucho mejor que el lore. Que cualquier Goblin que han sacado en esta expansión. Me parece brutal el Goblin. Me encanta, de verdad. Cerramos tierra. No hay tierra, pero no está mal tampoco. Podemos hacer un 2×1. Muy vasto, de hecho. Que de hecho también voy a hacer, claro. Voy a hacerlo antes de que pueda enderezar, quizás. No, necesito ver qué es lo que hace. Sí, es cierto, necesito ver qué es lo que hace. Puedo jugar Ghost Pendragon, aunque lo pienso, ¿eh? Ghost Pendragon, lo único malo aquí es que no puedo jugar nada más. No, Ghost Pendragon no me es importante ahora mismo. Ghost Pendragon no. Por ahora no. Así que damos turno. No quiero que dé más 1/0, pero bueno, creo que es mejor eso. Si baja algún bicho en respuesta yo me lo cargo. Vale, daño a la cabeza. Ok. Por ejemplo, ahora. Fijaos también súper importante. A ver, vale. Por mí que dé más 1/0 si quiere. Sí, que lo dé si quiere. No hay problema, estoy muy poca vida, sí que es cierto, pero por ahora no tiene letal. Me parece que ha perdido incluso letal. Sí, dando más 1/0 ha perdido letal, creo. Destruimos artefacto y creamos... No, esto no. Hacemos 2 daños y destruimos artefacto. Es lo que tenemos que hacer. 2 dañitos y destruimos artefacto. Sigo la partida porque sé que puedo ganarle. Sería 2 daños aquí y artefacto. Que también está complicado. Obvio, ¿no? Pero ahora mismo pega de 2, voy a 2 vidas. Si tiene rayo en la mano me muero. Y si no lo tienes, sí que es cierto que podría llegar a combar en la partida. Podría llegar perfectamente a combar. Ya sea por ejemplo con Leer, ya sea con hacerse de oro, con cualquier cosa. Puede llegar a combar perfectamente. Se resuelve, perfecto. Van 2 a la cabeza y lo he dicho. Con cualquier rayo estamos fuera. Si es que tiene. Pero vaya, seguramente. Proyectil mágico. Bueno. Lo dicho, hemos estado a nada. Ghost Pendragon, que la puta es que ha salido él, obviamente, si no se hemos ganado. Hemos combado de hecho en la partida. Era Ghost Pendragon, básicamente pegábamos 4 manas que teníamos con los tesoros. Y bueno, a partir de ahí hacíamos o hacemos turno extra o hacerse de oro. Sí, poníamos tesoro, robábamos. Había un montón de respuestas en general. Me ha dolido, siendo sincero, me ha dolido. Podría haberle dejado... Todo es pensar, ¿no? Pero podría haberle dejado que... Bueno, que diéramos un 1/0 normal. Quién sabe, a lo mejor cogía y daba otra vez más 1/0. Bueno, más 1/0 y en respuesta le mataba a los 2 bichos, no sé, la verdad. Yo creo que he hecho lo correcto, eso, esperar que diera más 1/0 por el tema de la malda, porque entonces la transformaba y tenía vía libre. Pero me ha dolido, la verdad. Siendo sincero, me ha dolido. Una mano rara, una mano un poquito rara. Necesitamos robar tierra. Tenemos el primer robo también muy importante. Otra vez salimos salir el oponente. Me queda la mano porque está bien, no es una mano mala. Jugando... Hace más agresivo, una especie de progress. Pero bueno, confía en eso, en robar la tierra. Tenemos aparte iteración expresiva, podemos encontrar tierra con ello. Sí, creo que es Selesnya Progress. Sí, Selesnya Progress. Tal como dije. Por lo menos está dando tiempo. A mí me vale, la verdad. Iteración... No, una iteración que valga, por lo menos por ahora no. Si en el turno la jugaremos, intentando buscar alguna tierra, intentando buscar algo. No, en general, pero ahora mismo se queda en mi mano. Si tengo el pelo, fatal, me estoy dando cuenta, ¿eh? Pero bueno.
Lo vemos aquí. A cargar, perfecto. El mazo del oponente es súper explosivo. El mazo del oponente a lo mejor, quién sabe, es capaz de salir súper rápido y matarlo en el turno. Bueno, en ese turno no, pero en un siguiente turno sí, ¿eh? Por lo mismo, nada, +3/+3 aquí. Hace falta removal. Claro, una 3/3 de base. Y pega de 9 en el turno, ¿eh? Que no me quedaba lejos cuando dije que podía matarlo en el turno. O sea, no era tontería, vaya. Nada por aquí. Esta interacción expresiva. No hay ninguna. No, ninguna tierra, vaya por Dios. Esto a mi mano. Esto lo barajamos y esto lo exiliamos. Si no quiero robar más propina inesperada. Bajo tierra, que por desgracia no hay ninguna más. Y damos turno. Me espero cualquier letal, la verdad. Me puede esperar. Tiene 2 cartas en mano. Mavinda, vale. O sea, ¿puede castear de cementerio ahora mismo? Es la pregunta. Creo que sí. O lo que hace es devolver a la mano o algo, o castea uno por turno. Vale. Para mí que es letal, de hecho. Sí, es letal. Wow. Necesito ese mazo, ¿eh? Necesito hacerme ese mazo. Hemos ido mal de tierras. Y otra vez sale el oponente, que es súper importante que salga el oponente en este tipo de mazos. Súper importante. Por lo mismo. Tiene mucho más win rate. Pensad que llevamos un turno por delante. Turno por delante, como por ejemplo con la saga Kikiki, tiene algún blocker, voy a bloquear con ella. Si en el turno Goldspan Dragon. Ok. Es súper importante eso, quién sale. Algún par de iras más podemos llevar. Creo que hay un par de iras, por lo mismo. En este caso habría barrido la mesa completamente. Pero lo dicho, hay que verlo. No está mal la mano, jugamos primero de hecho. Me queda la mano no está mal. Sería lo mejor, estoy pensando en hacer de turno 1 este girado. Tapeado, pero puedo encontrar tierras creo. Ahora mismo no es vital. No tengo ningún coste 3 ahora mismo para jugar. Ningún turno 3, así que no me importa. Esperarme con eso en la mano. Si castea algo muy heavy, pues entonces sí lo contrarresto, pero si no puede ser una tierra tapeada, perfectamente. Estoy una mala racha con este mazo. Mueren a 6. Mueren a 6, ok, me voy a normal y corriente. Aparte roba la carta porque se recupera un poquito con el draw. Bueno, contra Kakazan, mono red agro. Mono red agro, vamos a tener que correr mucho. Cuando digo mucho, es mucho, ok, mucho. Contra mono red agro sería, si hace un turno 2, juega muy a los turnos, O sea, puedo perfectamente contrarrestar lo que vaya a jugar ahora. Es que tengo miedo de quedarme sin la tierra, pero ya lo he decidido. Jugar la desactivación. Aparte no tengo ni turno 3 para jugar ni nada. Lo juega con Blitz, ¿no? ¿O es cosa mía? Ah, no, lo juega normal, vale, lo juega normal, claro. Estoy pensando si hacer desactivación o hacer esto para adivinar. Para hacer Scry. Creo que va a quedar Scry, mejor. Por lo mismo, necesitamos tierra. Tierra como el comer, como sea. Necesitamos tierra, así que bueno. Otra planta en extinción, se va a ir para abajo. Vale, es una especie de mini Landrop, por así decirlo. Por favor, no hay tierra. Madre mía, qué mala suerte. A ver, más o menos una tierra, ¿no? Entre comillas, pero creo... ¿Podemos jugar a tapeada? Creo que sí. Por suerte podemos jugar a tapeada. Mira, es una tierra. Sí, podemos jugar a tapeada, perfecto. Algo es algo. De verdad me conformo, ¿eh? Algo es algo, porque vaya. Vale, transforma comando contra Kakazan. Estamos bien, me gusta cómo estamos de turno. Estamos turno 3, más o menos, 19 vidas. Si quieres jugar esto con Blitz, adelante, porque lo vas a sacrificar. En general me tengo que preocupar en una amenaza menos. Y lo siguiente sería quedarme muy interesado con esa activación o jugarlo básicamente como tierra. Son 5, roba cartas, sacrifica. Por lo menos lo dicho, es una amenaza menos. Algo es algo, ¿no? Muy heavy, tío. Aparte le pones solo, está muy bien. Mira, tenemos el Landrop, perfecto, no hace falta mucho más, tenemos paciencia ahora mismo. Puedo hasta copiar si quiero el sobretensión, si hace falta matar unos dos bichos, los mato y punto. Y aún así, por si acaso, tengo el counter. Por si acaso. Así que todo depende de lo que me juegue.
con Blitz. Vale. Vale. Batería con heal, entra. Sobre tensión, si va a morir, es que básicamente va a morir. Es una tontería tirárselo ahí. Sí. Bueno, contra Kagazan. Un artefacto que valga. Perfecto. Reconfigurar como Sorcery, ¿no? Espero, a ver. Sí, como conjuro, a ver, ¿qué es eso? Se lo estaba pensando, de hecho, ¿eh? Yo estaba un poquito acojonado, la verdad. Vuelve a hacer lo mismo, roba cartas, pone tesoro. Esa carta está bastante bien. De hecho, en Monoredagro tenemos que probar alguna versión con este bicho de aquí, con el requisitador de los remachadores, porque me gusta mucho. Me gusta bastante, de hecho, ¿eh? Vale, lo siguiente sería jugar esto tapeado, por ejemplo, o robar tierra. Hemos robado tierra tapeada, pero mira, es tierra. Me voy a conformar. Y vamos a dar turno. Al final del turno podemos hacer propiedad inesperada perfectamente. Y mi turno Goldspan Dragon son ya 6 manás, con los que podemos hacer muchas cosas, de hecho, bastantes cosas. Si robo tierra, doble Goldspan Dragon. Piromante intocable, qué bien, tengo el counter. Siempre que ataque hace un daño a cada criatura. A cada uno de hasta una criatura objetivo, hasta 2 jugadores. Vale. Estoy pensando, Estoy pensando si tirar esto y con los 2 tesoros jugárselo, pero va a ser mejor así. Oh, sí, espera, que tiene mana de sobra, ¿no? Claro, tengo un tesoro aquí. ¿Qué es lo que dice? Siempre que ataque hace un punto de daño a cada uno de hasta una criatura objetivo. Hasta un jugador. Y os tengo el objetivo, o sea, pegaré de 5 y 5, 10. Pero mejor que un counter puede comer, un doble counter, perfectamente. Sí. Puede dolerme, pero creo que puede valer la pena en este caso. Doble desactivación para lo mismo, para que no me juegue eso, por favor. Haciendo target otra vez al piromante. Bueno, no está mal tampoco. No me voy a quejar. Pegamos de 4, tenemos ya un tesorito que no está mal. Y bueno, vamos a esperar a tener paciencia. Sí, yo creo que este mazo un par de iras le iría bien. La verdad. Algún par de iras más le iría muy bien. El rollo de decir a lo mejor en turno 2 o 3 te paro la mesa y juegas sobre seguro, viene bien. Vale, me sirve la plata cráneos, está jugando últimamente. Son 6 por ahora, no es letal. ¿Puede tener algún rayo? Sí, pero por ahora no es letal. Así que oye, por mí perfecto. Tendré como mucho mana más. Me deja 3. Tiene que tener. No, por uno hacer 3 en estándar no hay. Tiene que pagar tierra entonces. Tengo fe en que nos quedemos por lo menos a una vida. A una vida. Si nos quedamos a una vida, podemos ganar la partida. Porque son Goldspan Dragon. Pegamos de 8 en el turno. Con turno extra, 8 por 2, 16. Vamos a 3. Perfecto. Goldspan Dragon. Y yo creo que será letal. Sí, creo que tenemos letal. A ver. Puedo jugarlo incluso con recortar. Puedo jugarlo, ¿verdad? Son 8 por ahora. Voy a tirar propina inesperada. Propina inesperada en tu táctica alquimista. Me sale gratis, como ya veis. Descarto la esperanza. Bueno, el robo no está nada mal, de hecho. Sí, no juego normal. No hay recorte que valga. Me deja azul en la pila, joder. Me lo paga hasta malito, pero bueno. No hace falta matar a ningún bicho suyo, la verdad. ¡Boom! Explosividad de mazo, así es como se le llama esto. Un mazo explosivo. Vamos a jugar alguna partida más y vamos a seguir probándolo.
Pero lo dicho, así es como debería salir, por ejemplo, el mazo muchas veces. Si queréis meterle ira, porque habéis visto que la ira sí que es cierto que es importante, vendría bien, alguna ira, ¿ok? Lo que viene siendo incluso hacer host, o sea, el tema, creo que hay una ira, quemar la casa, habría que verlo. Es que no recuerdo si eran 3 o 5 daños quemar la casa. De hecho, me va a tocar un poquito. Me voy a meterla, aunque sea de hacer un daño a cada criatura, con eso me vale. Bueno, hacer un par de daños, ¿ok? Que se estimula por uno. Algunas iras del estilo vendría bien. Por ejemplo, 3 copias lo veo. 3 copias, la verdad. Sí, de hecho no llevamos, están fuera. Vale, pues sí, voy a meterlas. Resurgir Zendikar. Juego común. Es que no me sé el nombre, la verdad. Aquí está, hacer cenizas. Ok, perfecto, podemos quitar una esperanza en extinción. En este caso, una sobretensión también iría bien quitarla. Y activación de Jaguar. ¿Por qué? Porque los Landrops hacen falta, créanme. Cartas del estilo hacen mucha falta por el tema de Landrops y suelen ser muy importantes. Tenemos ya 3 iras en el mazo, que no están mal, de hecho son como instant. A mí me gustan mucho, de hecho. Y creo que en el mazo ahora mismo nos habrían salvado algunas partidas, la verdad. Algunas bastantes partidas, de hecho, siendo sincero. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Quiero también traer una Dimir Control, pero con esta carta del fondo, que es el Lujo Envenenado. Una carta que mola bastante, creo que era Roba 2 o Roba 2, no recuerdo bien, pero te da mucha ventaja de cartas y tenía 5 más costes diferentes en el cementerio. ¿Qué es lo que ocurre? Podemos hacer un mazo con una curva extensa, por así decirlo, y es más fácil que suceda. O por ejemplo con cartas de decir a lo mejor de que A3 roba 1, o de que A lo que sea y roba tal. Que algunas hay, o yo que sé, mira 5... Una especie de Grixis, se puede hacer una Grixis Control, ¿no? Con mira 5 te quedas una y los demás cementerio, que ese es el Sharn Grixis, de hecho. Tiene mucha calidad. Podemos ver qué se puede hacer. Si queréis que lo traiga, dejadme en los comentarios. Y bueno, pues yo con encanto haré el mazo. Encantado, de hecho, haré el mazo. Me gusta la mano, no está mal. Tenemos aquí un poquito de removal para defendernos. Turno... Habría que escalar de turno 4, obviamente, ¿no? Hay que esperar, hay que tener paciencia, básicamente. Y el Lier, obviamente, la liaría bastante. Me queda la mano, me gusta la mano. Y nos vamos contra agro, de hecho. Es decir, no va a hacer falta ir folladísimo. Gace de onda, según lo sacrifique. Puede ser Rakdos Artifact con Yunque, seguramente. Disputa mortal. Lo hace en su turno, así que bueno. Como ya iréis viendo, mis turnos son bastante... o sea, son muy tranquilitos, de hecho. Rojo, turno. Quedé con la tapeada, pero he robado la desactivación y a lo mejor venía bien la desactivación en este momento. Vale, eso entra todo. Nah, poco más. Puede ser que entre enderezar, ¿verdad? Nah, para nada. No me hace falta para nada. Bueno, pues lo dicho, hacerse de oro buscando Goldspan Dragon. Ese mazo se lleva mucho a removal, así que tenemos que tener cuidadito, ¿no? Pero, hey, creo que vamos bien, vamos guay en la partida. Estoy pensando incluso en jugar la iteración expresiva. Vamos, turno. No va a ser el caso, pero oye, lo estaba pensando. Paso al daño. Obviamente la mano tendrá llena de removal, llena de matabicho y tal, y bueno, ahora mismo poquito. Descartamos el counter, que ahora mismo poco, nos va a servir. Está bien el Fable. De hecho, mira lo que te digo, hacer Lier, Fable o hacer iteración expresiva, la tierra que encontremos, jugamos el Fable con ella. Sí, me gusta más, me gusta más. Mira, pues hablando de Fable, tenemos otro incluso en el top. Sería, pues da un poquito igual como lo hagamos, ¿no? Sí, creo que da un poquito igual como lo hagamos. Esta, por ejemplo, a la mano. Lo he dicho, da igual. Biblioteca y exiliamos el otro Fable. Perfecto. Aparte, el token poniendo tesoro se nota un montón en la partida. Se nota mucho. Me gusta, hermano, estamos llenos de Barue. Tenemos un montón de Barue. Lo que hace falta ahora es encontrar el Goldspan Dragon. Cuando lo encontremos, creo que la partida ya puede ser incluso mía. Vale. Sacrifico criatura, creo que es. Criatura encantamiento. Planeswalker, vale, ok.
Lo que hago es perder vida y robar cartas, no pasa nada. Tengo otro falo en mano, al fin y al cabo. Me va a matar con los bichitos, poca broma. Muestra confianza. Pienso hacer incluso ya hacer Lier. Pero Lier quiero jugar sin el turno, mejor. Fábula rompe espejos, en tu tierra enderezada, en tu turno. Sí, lo veo mejor. De hecho, lo que jugamos lo exiliamos, ¿no? Sí, claro, retrospectiva, eso, exilia. Otra vez, qué pesadilla, por favor. Y vaya cartón, por cierto. Pues vamos a 12, sí, nos vamos a matar a los bichitos, seguramente. Sokenzan, bueno, es un buen robo. Tiro de Lier. Me dice iteración, sé que he bajado tierra ya, pero prefiero bajar tierra en vez de gastar un tesoro. Y bueno, también que no está mal, lo que hemos robado no está mal. Sería, nada, la ira no me gusta nada. Ponemos esto en nuestra mano y lo demás o lo barajamos o lo exiliamos. Sería, barajamos esto, no. Barajamos el hacerse de oro y exiliamos la ira, que en este pairing no nos hace falta nada. Damos turno. Estamos echando en falta el Goldspan, ¿ok? Yo estoy en busca de Goldspan Dragon. Así de simple. Solo necesito encontrarlo y yo creo que la partida ya sería mía o casi mía, porque tengo menos contenido en el cementerio. Sí, depende cuánto se tapee, ¿no? Sí que es cierto que hay una versión antigua de este mazo que llama Juicy Aguar, que es el que da antimaleficio. Me gusta mucho más porque podemos llegar a rejugarlo, recastearlo. Ok, es súper importante eso. No voy a bloquear, que pasen dos. Por si tiene mejor 2 daños, tiene cualquier cosita. Prefiero no cagarla. Sangra nieve. Tiene mana de sobra, ¿no? Vale. Casi de onda de nuevo. Reconozco que me duele, ¿eh? He de reconocer que me duele bastante. Vale, sí tiene mascotas. Y LOL, madre mía. Ponen un par de bichitos. Ahora mismo sí he hecho en falta la ira, siendo sincero. Bastante en falta la ira. Se resuelve. Mi turno lo mataré. Tres daños al LOL. Bueno, al LOL, sí, al LOL. Si quiero bloquear y tal y cargarme algunos bichitos, voy a tener que hacer solo al LOL. Y ahora, en el momento, vaya. Damos turnos. Si con la desactivación llego a pillar algo, lo que viene siendo, por ejemplo, la activación de mascotas, por mí, perfecto. De hecho, ojalá. Podría incluso copiarla. Quemar la casa. Vale. Aparte no puedo evitarlo. Voy a descartar Sokenzan. Fase de bloqueadores. Pues, es que cuando muera sí que tengo que hacer un daño a cualquier target. Aún así, a lo mejor bloca aquí, bloca Sedionda, por ejemplo. A ver, ahora que lo pienso, puedo llegar a topar un toque incluso, ¿eh? Ojo, poca broma, puedo llegar a topar un toque. Sin embargo, no es el Goldspan Dragon. I need Goldspan. If I don't need Goldspan, bueno, if I don't have Goldspan, voy a perder. Voy yo. No robo nada. Genial. Sería 4, 5, 6, 7, 8. Puedo llegar a copiar un turno extra, pero bien jugado. No sé si se contaría el recortar. Ojalá que sí, pero es ahora mismo lo mejor que tengo. Así que vamos a jugándola un poquito, ¿por qué no? Y vamos a hacer turno extra recortado. Antes era mucho más fácil, obviamente, con el turno extra ponía 2 pajaritos. Era el mazo Dios. El mazo era puto Dios en persona, ¿eh? Aún así creo que el tema de recortar también se resuelve, ¿ok? También es con recortar. Vale, turno extra. Bajamos tierra, no he robado nada, literalmente, nada útil. Damos turno.
Bueno, vamos a otro de nuevo. Y poco más, es que hemos robado fatal, por favor. Qué vergüenza de robo, ¿eh? Madre mía. Vaya robos, vaya robos. Nada, pues sí, pues mátanos si quieres. Puedo incluso ponerle contadores encima, vaya, a un bicho. De hecho, ¿por qué no? Iteración galvánica. Into iteración galvánica. Into iteración galvánica. Voy a hacerlo bien. ¿Por qué no? Ya que voy a morir, voy a hacerlo bien. Into 20 años a la cara. No, Into muestra la confianza. Aquí. Ay Dios, cuánto trigger. Así es como pasa con la mayoría de veces con el Goldspan Dragon. Así es simple, así es como suele pasar. Vale, nos va a preguntar 40 veces que vamos a hacer target. Madre mía. Esto va a molar. Tiene vigilancia también. Qué fallo. Tendría que haberlo hecho antes de que pegara. Pobrecillo. Para que pegara con vigilancia. Bueno, pues van 11. Perfecto. Muy perfecto, la verdad. Hemos robado fatal. Hemos robado muy mal. Alguna tierra más habría estado bien, por ejemplo. Incluso algún... Ya no, tampoco por pedir, ¿no? Pero es que Goldspan Dragon era lo que nos salvaba. Creo que el mazo se podría cambiar, por ejemplo, por Juicy Award, que lo he dicho, de anti-maleficio es muy bueno con el tema. Podemos incluso ganar con el token, ¿ok? El tema de gastar muchos hechizos y tener Juicy Award, con el cual también puedes hacer target y tapear bichos si quieres, está muy bien. Y las ideas también me gustan como estaban. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Siento que el mazo no haya ido como debería ir, pero bueno, sí que es cierto que se le pueden hacer algunos cambios y el mazo iría mucho mejor. Aún así, si te ha gustado, te recuerdo que puedes suscribirte, comentar, compartir el vídeo y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.